llegamos al tema de la coordinación de la zona metropolitana del Valle de México. Este asunto se ha venido discutiendo durante décadas y en todos los proyectos de reforma constitucional contemporáneos está la creación, lo acordamos en el 96 además, con carácter obligatorio y vinculatorio, con municipios de los dos lados, porque hay otro tema que no corresponde a este programa, pero es también la municipalización de la Ciudad de México, lo que tú viste y promoviste cuando eras jefe de gobierno. ¿Cómo ves esta necesidad de una zona metropolitana con carácter obligatorio y vinculatorio? ¿Y cuáles son sus principales problemas? Sí, yo creo que tenemos que buscar nuevas modalidades de gobierno metropolitano sin afectar lo que es la jurisdicción territorial de los estados y los municipios, ni del Distrito Federal, ni del Estado de México, ni de las delegaciones políticas y los municipios. Pero sí establecer un nivel de rangos de colaboración y de autoridad donde se asuma de que son zonas plenamente integradas. Yo no comparto la visión chauvinista de alguno de los candidatos que pretende generar una confrontación entre ambas entidades, que si en la disputa del agua, que si en la disputa de la contaminación. Es muy antiguo, pero también muy caciquil. Muy caciquil, donde ya esta idea de la balcanización, pues evidentemente tiene que ver también con un enorme desconocimiento, porque la interdependencia de esta integración es total. Porque son zonas que, si bien existen divisiones jurídicas claramente establecidas, su integración geográfica, su integración económica, su interdependencia social es total. Un dato, todos los días viajan del Estado de México al Distrito Federal 4,5 millones de mexiquenses que vienen a estudiar, a hacer sus compras, a tener servicios de salud. Hay líneas del metro, por ejemplo, la línea B del metro que recibe 1 millón de usuarios diariamente del Estado de México, o la línea de Indios Verdes, que andan en una cifra muy similar. De los cerca de 5 millones de usuarios del metro, la mitad, por lo menos, son habitantes del Estado de México. Entonces hay que entender que esta es una zona plenamente integrada y que tienen que hacer políticas en la misma dirección, de su planeación urbana, en su planeación en materia de seguridad pública, en la planeación de transporte público, en todos los servicios, porque no puede haber una diferenciación en la misma área metropolitana de entre precios y ciudadanos de primera y de segunda con derechos diferenciados. Tampoco debe haber. Y creo que ha habido avances importantes. La Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, las comisiones metropolitanas como las del medio ambiente, que son la simiente para establecer nuevas formas de gestión en las zonas metropolitanas. Partiendo de lo que ya ha habido. Hay dos programas, por ejemplo, que en su momento fueron muy cuestionados, pero que se aplican en los dos estados por rango de ley, a partir de un convenio en el que se estableció, por ejemplo, el programa de verificación vehicular y el programa Hoy No Circula, que es la simiente de lo que puede ser una forma más ambiciosa de coordinación y colaboración en la zona metropolitana, que junto con la posibilidad de asociación entre municipios y de municipios con delegaciones, puede generar espacios mucho más adecuados para la gestión del agua, la gestión de la basura, la gestión del transporte público, como tareas complementarias e integradoras en un mismo territorio. Hay dos temas que surgen. Las ciudades dormitorio, que se les ha llamado, que se desarrollaron, crecieron como hongos, ¿no? Se debe a que las actividades productivas están lejos del domicilio y la educación. Entonces, pues ahí también a la gran corrupción y los negocios. La gran corrupción y los negocios crecieron sin ninguna planeación urbana, al mejor postor. Ahora, hay que hablar, y lo has hecho, de desarrollo de nuevas fuentes productivas, a fin de evitar en lo posible y con el paso del tiempo esos desplazamientos monstruosos, ¿no? De distancias inmensas. Y también el tema de la agricultura. Yo tengo la impresión de que, bueno, es obvio, el cemento se traga al campo, ¿no? No tienes un proyecto de reconstrucción agrícola y de actividades económicas primarias en el Estado, acuacultura. No tendría que haber un corrimiento de actividad productiva, un renacimiento sin lugar de las a fuentes dudas de ingreso económico. Yo creo que en el Estado de México tiene un enorme potencial productivo su campo, todas las zonas rurales, tiene una enorme riqueza forestal, grandes recursos naturales. Pero a raíz de la reforma constitucional al 27, el artículo 27 constitucional, se vino en cascada de la federación a los estados el abandono del campo y de todos los instrumentos de fomento al desarrollo rural. Y el Estado de México, que fue durante muchos años el principal productor de maíz, hoy se ha convertido fundamentalmente en un Estado expulsor de mano de obra a las ciudades y al extranjero,
en un campo prácticamente abandonado, donde las parcelas se están perdiendo, en donde los desarrollos inmobiliarios han invadido zonas de muy alta ¿Qué productividad. podría hacer el gobierno del Estado? Y puede cambiarse muchas. Yo creo que se puede reactivar indudablemente, primero recuperando la vocación productiva en torno al maíz que tiene el Estado. Yo creo que esa es una de las orientaciones fundamentales, pero hay que aprovechar su diversificación. Y los propios productores han buscado ya la diversificación de sus actividades. El Estado de México es uno de los principales productores de flor y de planta de ornato, claro, no solamente en el país, sino en toda América Latina. Tú ves los incipientes desarrollos en Texcoco cómo empezaron a expandirse, pero lo que es la zona de Tenancingo, Villa Guerrero, Iztapan de la Sal, Coatepec de Harinas, y es el primero que empezó a exportar flores, el Estado de México. Y que ahora tiene limitaciones por falta de apoyos. Por ejemplo, hay una veda para la exportación del crisantemo del Estado de México por la plaga de la roya blanca, en donde no hay ningún programa gubernamental de apoyo a los productores para erradicar esta plaga y abrir el mercado de los Estados Unidos. Y es el estado de Cempasúchil. No hay apoyos reales para, por ejemplo, enfrentar el problema de las regalías y las patentes de muchas de las plantas que han sido incluso robadas de nuestro patrimonio genético y registradas por empresas transnacionales. Brasil y Colombia han sido los principales productores de flor en el continente. ¿Por qué? Porque tienen subsidios, tienen apoyo los productores para atender este problema de las regalías, por ejemplo. Israel en Europa. Holanda en el caso también de Europa. En fin, o sea, sí se puede reactivar el campo. Hay que aprovechar la riqueza forestal que se tiene, no solamente en un aprovechamiento adecuado de los bosques. Un bosque que no se trabaja es un bosque o que se va muriendo paulatinamente o que es producto de la tala clandestina y de todo este tipo de prácticas furtivas. Hay que recuperar la gran riqueza, la gran biodiversidad que existe en el Estado. Este corredor que inicia desde la Sierra del Chichinautzin en Morelos, que pasa por Malinalco, llega hasta Tonatico, Iztapan de la Sal, es uno de los corredores biológicos con mayor riqueza y diversidad que existen en el mundo. Y eso puede ser una fuente no solamente para actividades ecoturísticas, sino también para el desarrollo de otro tipo de prácticas en el aprovechamiento de los recursos en el Estado. ¿Tú ves al Estado como un Estado exportador? Porque el nuevo proyecto que tenemos de federalismo y de política de Estado exterior, le damos, ojalá y funcione, más facultades a los estados, claro, bajo la supervisión de la Federación, de hacer acuerdos internacionales. El Estado de México tiene una gran vocación para conectarse a nivel global y a nivel latinoamericano y tener una mayor presencia. Esto no va contra la nacionalidad. No solamente la vocación, tiene la infraestructura ya existente. El Estado de México está en una zona geográfica privilegiada, en el centro del país, colindando con la capital de la República, a unas cuantas horas de la frontera norte. Existen las instalaciones ferroviarias, de energía eléctrica, de fibra óptica, de comunicaciones por carretera, ideal para el desarrollo de cualquier actividad económica. Tiene uno de los promedios de calificación más altos de la mano de obra. Y tiene no solamente una infraestructura educativa muy desarrollada, sino que puede ser la simiente de desarrollos especializados en el Estado. Por supuesto, yo cuando pienso en la reindustrialización del Estado de México, no pienso en la reindustrialización tradicional, sino aprovechar las ventajas competitivas que tiene el Estado. Tenemos que traer empresas de bajo consumo de energía eléctrica, de bajas emisiones contaminantes a la atmósfera, de baja generación de residuos sólidos por el problema que tenemos de disposición final, que generen empleos calificados y bien remunerados y aprovechen la fuerza que se tiene con la calificación de la mano de obra para especializarse en áreas de desarrollo tecnológico. Bueno, tenemos antes de pasar al desarrollo tecnológico, a ciencia y educación, el tema del agua. El tema del agua es también un tema de la zona metropolitana. No olvidemos que gran parte del Estado de México fue lacustre, como lo fue la Ciudad de México. Exactamente. Yo tengo claro, es una especie de ilusión de niño, de sueño infantil, cuando yo veía la reconstrucción de lo que fue la Gran Tenochtitlan, de lo que fue la Triple Alianza, ¿no? Donde estaba Texcoco, de que si podría de alguna manera reconstruirse lo que fue un paisaje lacustre. ¿Esto es posible o solo resolver el tema del agua y en qué términos se plantea? Bueno, yo creo que si algún ejemplo hay de lo que no debe hacerse en materia de gestión del agua, es como ha sucedido en el Estado de México. Desde las decisiones del presidente alemán y del gobernador Colín,
cuando decidieron traer agua al Valle de México con la sobreexplotación del Lerma y de toda la cuenca de la zona de Iztlahuaca, que de manera muy irresponsable en gran medida dañó al Bajío, dañó a Jalisco, pero también afectó toda la cuenca hidráulica del Lerma. Y no solamente tenemos al Lerma altamente contaminado, sino en una enfermedad crónica degenerativa de difícil recuperación. De igual manera, lo del Cutzamala, en que iniciaron las obras con el presidente Echeverría y el gobernador Jan González, y que al término de la gobernatura se vino al Departamento del Distrito Federal a continuar las obras y hacerlas, porque de ahí también estuvieron asociados los negocios, y viene una sobreexplotación de cuencas del Pacífico en un manejo sumamente irracional. Yo creo que hay que hacer un replanteamiento de la gestión del agua, preservando el recurso en la zona donde se está obteniendo en estos momentos y eliminando el enorme dispendio que se tiene en fugas, en consumos exagerados en algunas regiones. ¿Falta agua o sobre agua o se administra mal? Yo creo que se administra mal. Por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México se consumen 65 metros cúbicos por segundo y hay precipitaciones de 240 metros cúbicos por segundo al año. Lo que pasa es que toda la infraestructura hidráulica se diseñó para sacar el agua de la ciudad. Claro. Desde lo que fue el primer tajo de Nochistongo en la época de la colonia, el canal nacional con Porfirio Díaz, los túneles de Tequisquiac y después todo lo que fue el drenaje profundo que se diseñó para sacar el agua. Ahora, ¿se puede rescatar la zona lacustre de Texcoco o la del Lerma? Lo veo muy difícil. Pueden rescatarse algunas zonas. Yo tuve la oportunidad de conocer el programa de rescate del lago Texcoco del maestro Cruikshank, sí, que viene incluso de las experiencias de Nabor Carrillo. Exacto. Y evidentemente, la planta nuclear aquella que había pensado Carrillo. Evidentemente pueden rescatarse algunas regiones. ¿Por qué? Porque el crecimiento urbano no solamente ha invadido gran parte de la zona lacustre, sino también la sobreexplotación de los acuíferos ha traído hundimientos diferenciales. Pensar que se pudiera volver a rellenar el lago de Texcoco, pues suena muy bonito, pero es muy difícil porque, por ejemplo, Ecatepec ya está por debajo de la cuota media actual del lago y por eso en gran medida se deben las inundaciones que hay en ese municipio. Tendrían que hacerse bordos de nueva cuenta similares a los que se han construido para crear el lago Nabor Carrillo actualmente, que es un lago de aguas tratadas, de aguas residuales, pero que pueden extenderse para otras regiones del lago. Hay la acuacultura, como decimos. La acuacultura, incluso cuando se discutía la ampliación del aeropuerto sobre la zona federal, no afectando a la gente de San Salvador Atenco y de otras comunidades, planteaban la recuperación lacustre de una vasta zona. Puede hacerse, yo creo que se requiere inversión, pero además urge. ¿Por qué? Porque el lago de Texcoco se ha convertido ya en una isla de calor en todo lo que fue la cuenca del Valle de México. Una isla de calor es donde se está presentando un fenómeno de cambio climático, donde en los últimos años el promedio de temperatura se incrementó en 2 grados. Barbaridad. Es un cambio muy profundo. Eso implica que no solamente se han caído los niveles de humedad promedio, sino que disminuye la precipitación, se afectan los bosques en las zonas altas, no solamente en el Ajusco, en el Distrito Federal, sino también en la Sierra Nevada, en el Estado de México, y se va a generar un cambio climático que puede tener consecuencias sumamente graves. Yo creo que el rescate del lago de Texcoco y cuidar los humedales, las zonas de regulación del río Lerma, por ejemplo, son estratégicos para una visión de largo plazo. Bueno, en la última reunión de la COP famosa de cambio climático, se puso mucho el acento en que las ciudades, un proyecto de ciudades del mundo, y las regiones tienen su propia responsabilidad frente al tema del cambio climático, que es global, pero que también es muy particular. Local. Vamos al último bloque.